38%. ¿Esto qué quiere decir? El 38% de los vacunados con 2 dosis fueron parte de ese grupo que fue internado. Ahora, fíjense qué pasa entre los de 19 y 59 años. Apenas el 13,4% de los internados tenían las 2 dosis. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenés menos de 60 años y te vacunaste con 2 dosis, probablemente no hagas un cuadro grave, un 10% apenas. Y si obviamente sos mayor de 60 años, de los internados sigue siendo bajo. Un 62% de los que tienen 2 dosis no tienen complicaciones. Por eso es muy importante la vacunación. Este es un informe de la provincia de Buenos Aires, pero los números son similares en la ciudad de Buenos Aires. El promedio es 63% de aquellos que recibieron una dosis. Con 2 dosis, obviamente, el 72%. Es muy importante. La gente tiene que saber que si se vacuna tiene muy poco riesgo de hacer un cuadro grave. Y para hablar de este tema está nuestro próximo invitado, que es el doctor Eduardo López, jefe médico del Hospital de Niños e infectólogo. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, gracias por invitarme. Por favor, con esto que contaba Nacho ya es una obviedad, pero me parece que siempre hay que volver a repetirlo. Las vacunas sirven, salvan vidas, evitan las infecciones graves y evitan las internaciones. Sí, evidentemente la vacuna es la primera y mejor arma que tenemos para prevención de esta enfermedad. Ahora, el tema ¿por qué eso nos preocupa en Argentina? Porque tenemos 5,5 millones de individuos que tienen una sola dosis y son entre 18 y 40 años de edad. Y el segundo grupo son los adolescentes, que tienen alrededor del 40% de los adolescentes no han completado la vacunación. Quiere decir que si uno analiza esto en número, tenemos alrededor de 8 millones y medio de individuos en Argentina, más del 20% de la población que no está adecuadamente protegido. ¿Por qué? Para las 2 variantes que circulan en Argentina, la Delta y ahora aparece el Omicron, para la Delta requiere 2 dosis, definitivamente, para tener protección. Y para el Omicron también se necesitan 2 dosis y la mayoría de los autores dicen que necesitan 3 dosis. Con lo cual, nosotros tenemos vacunados con 3 dosis más o menos 4,5 millones de personas, 5. Que sí que tenemos un trecho por delante con respecto a la vacunación. Y el otro tema que es muy importante es que la variante Omicron va lentamente reemplazando a la variante Delta. En el caso de Córdoba, en Ciudad de Buenos Aires, alrededor del 40% de las variantes que circulan es Omicron. Sí, hoy nos decía en Provincia de Buenos Aires, CREPLAC, que era el 30% también. El 30%. Si me invitan dentro de 3 semanas vamos a estar alrededor del 70%. Claro, se contagia mucho más fácil. Tiene una enorme capacidad de contagio. Por ahora los datos de gravedad son bastante alentadores porque la variante Omicron se internan poco en los lugares que tuvieron mucha cantidad de casos, ¿no? Y básicamente tiene un tema que está apareciendo en Sudáfrica y en Noruega y algo en Dinamarca, que tiene tendencia a tener ciclos de circulación más cortos. Y eso no es un tema menor, es un tema que dentro de la gravedad nos hace ser cautamente optimistas, ¿no? Esto significa, y se vio en Sudáfrica, que subió muy rápido la curva de contagios, que tuvo su pico, pero también baja rápido. Exactamente, eso es lo que se está viendo. Y le dije los 3 países porque eran, por ejemplo, Dinamarca tenía el 80% de circulación Omicron y ahora ha disminuido. Ahora Argentina, estamos en la mitad del palo enjabonado. ¿Por qué? Claro, porque por un lado, nosotros tenemos que la variante Omicron va a ir predominando. Y en segundo lugar, tenemos un grupo de gente que a pesar que tenemos suficiente cantidad de vacunas, no se va a vacunar. Con lo cual el riesgo de esto es que nosotros siga aumentando los casos. Fíjese cuánto subió de ayer a hoy, ¿no? Claro. Creo que ayer hubo alrededor de 20.000, sí. Hoy estamos en 30.000. Es muy parecido a la curva que están haciendo los países donde la variante Omicron circuló. Así que creo que, junto con los datos que mostró muy bien Ignacio, no tiene discusión que tenemos que ir a vacunarnos y tenemos que avanzar en la 3ª dosis. Doctor, algunos especialistas como el doctor Pollack plantean que este virus no va a poder hacer variantes indefinidamente, que en algún momento el virus por su misma forma, corríjame si me equivoco,
si no lo entendí mal, va a tener un tope y ahí donde encuentre ese tope puede empezar a pensarse en el fin de la pandemia. Respecto a ese dato que usted planteaba de los ciclos más cortos, ¿se está empezando a ver esa salida de la pandemia natural del virus más allá de la vacunación? Esto es un virus que tiene algunas peculiaridades. Es un virus que viene con el avión y la gente, esto es obvio. Con lo cual vos tenés que tener vacunado con un concepto global, diríamos. Y todavía el mundo tiene inequidad en vacuna. Hay países que están vacunando, tienen vacunas suficientes, a pesar que no se la aplican porque tienen los grupos irracionales de antivacuna. Otros tienen un muy bajo porcentaje, como los países africanos, y América Latina está en la mitad del palo enjabonado. Es uno de los continentes que mejor vacuna, pero todavía no tenemos la suficiente cantidad de vacunas como para generar. Yo sí lo que creo es que en algún momento, cuando usted tiene mucha cantidad de individuos vacunados, para que aparezcan variantes, tiene que reproducirse en el organismo humano o animal. Y si yo tengo muchos individuos vacunados, no puede aparecer la variante, y ahí, que supongo interpretando al doctor Pollack, ahí es cuando el virus va a quedar o como un virus endémico, ¿no?, o sin capacidad de reproducirse. Pero en esta etapa, el riesgo que tenemos es que vuelvan a aparecer variantes y que por ahí mute tanto que sea una cepa nueva, que es lo que pasa con gripe. Este es el desafío desde el punto de vista científico, ¿no? Para toda la gente que quiera hacerle consultas al doctor López, pueden hacerlo en nuestra cuenta de Instagram, que es @dichoestoena24. @dichoestoena24, pueden dejar el mensaje y se lo transmitimos al doctor López. Doctor, marcaba que, y es una coincidencia en todos los especialistas, que Omicron tiene mayor poder de transmisión. Teniendo en cuenta eso, las medidas habituales de barbijo, distancia social, uso de alcohol en gel, ¿alcanzan o habría que pensar en otras? Primero, las medidas que te plantea son de autocuidado. El uso del barbijo permanente, el alcohol en gel y evitar, yo agregaría, las reuniones masivas, y especialmente en lugares cerrados. Porque cuando aparecen reuniones masivas, hay un fenómeno muy interesante que se llama los superemisores. ¿Qué son los superemisores? Son individuos que cuando eliminan el virus, las partículas virales infectantes, las eliminan en forma de aerosol. En los ambientes cerrados, los aerosoles quedan suspendidos en el aire desde minutos a horas. Y por eso es que en las reuniones se contagian 10, 15, 20. Esto se ha visto muy bien en los colegios secundarios, claro, de los escolares, de los adolescentes, ¿no? Entonces, creo que estas de autocuidado son fundamentales. Ahora, hay que agregar otras, que es convencer a la gente que se vaya a vacunar. Y hay que agregar una tercera, es que el ritmo de vacunación, especialmente las terceras dosis, va a tener que aumentar, ¿no?, en este tema. Y doctor, ¿no está incluyendo ahí nuevas restricciones que pueden ser de los gobiernos provinciales, nacional? ¿Usted cree que tenemos que ir a eventos masivos, que tiene que haber alguna restricción, o todavía la baja ocupación de camas de terapia intensiva le dan un alivio para estos meses? A ver, yo creo que primero las decisiones de cerrar o restringir actividades tienen que ser por jurisdicción. No es lo mismo Córdoba que Santa Cruz. Yo sé, uno no puede una norma nacional, diríamos. En el caso de Cava o en el caso de Provincia de Buenos Aires, yo creo que todavía hay margen para estar en una situación que es muy dinámica, ¿no? Ahora, yo creo que uno va a tener que ir avanzando sobre esto, ¿no? Creo que Argentina está en un momento de mucho suba de casos, ¿no? Pero tengo también la sensación que si logramos vacunarnos, vamos a tener rápidamente una detención. Pero creo que las próximas 2 o 3 semanas van a ser de un aumento del número de casos. Doctor, ¿hasta qué cantidad, hasta qué periodo se puede bajar la aplicación de la tercera dosis? Ahora es en 4 meses, se lo acaba de imponer en 4 meses, usted hablaba de la importancia de una tercera dosis. ¿Hasta qué mes se podría bajar? ¿Se podría dar la tercera dosis en 2 meses con la segunda o no? ¿Y por qué en todo caso? Sí, en general uno trata de espaciar la segunda y la tercera dosis, porque cuando usted da la tercera dosis y tiene un espacio de por lo menos 4 o 5 meses, levanta mucho el título de anticuerpo. El título de anticuerpo es cantidad de anticuerpos que circula. Entonces eso es bueno. Por otro lado, tenemos que si usted la junta mucho, la tercera dosis,
no tiene tanta eficacia cuando la separa. 3 meses es el plazo mínimo que están usando algunos países como Israel o Inglaterra. Y es el plazo que usted Que por ahora es sugiere. el plazo mínimo que yo Claro. aconsejaría, ¿no? Sobre todo con las vacunas de tipo Pfizer o Moderna o AstraZeneca, que son las 3 vacunas mejor estudiadas, ¿no? Con la Doctor, tercera dosis. algunas de las preguntas que manda la gente ha dicho esto en @dicho esto en A24, nuestra cuenta de Instagram. Graciela Llorente le pregunta, doctor López, me di la segunda dosis el 8 de agosto. ¿Cuándo me tendrían que llamar para la tercera? ¿Qué edad tiene la señora Llorente? No dice. Bueno, ahí viene un temita, ¿no? Porque se está bajando por diseño. Mayores de 70, mayores de 60, mayores de 50. Pero ya dijimos que es 4 meses, así que si ella tiene 60 años, ya está en los 4 meses, si no me equivoco, con lo cual prontamente la van a llamar, ¿no? Bien. Bien. Otra pregunta, bueno, si se puede vacunar esta semana con la tercera dosis, tiene turno para el 13 de enero, pero va a viajar. Bueno, esto quizás le pasa mucho a los que se van de vacaciones, ¿no? O sea, quizás les llega el turno para enero o febrero, si pueden ir antes, hay que ver también de qué jurisdicción corresponde. Hay que ver la jurisdicción, porque hay algunas jurisdicciones que están achicando el periodo de 4 meses, ¿no? Así que eso dependería de la Podría ir a jurisdicción. un vacunatorio y que vea qué es lo que sucede. Lo puede tomar a la vuelta, obviamente. Claro. A la vuelta no tiene ningún problema, se carga. Ciudad de Buenos Aires está trabajando muy rápido, que es el sistema que mejor conozco, ¿no? Mónica Sala pregunta, si tengo primera Sputnik y segunda dosis de Moderna, ¿cuál sería la tercera dosis más eficaz? Tiene una muy buena combinación heteróloga. Hay que Tiene decirlo. Sputnik, Moderna. Claro. Perfecto. Ella es muy buena porque los títulos de anticuerpos con Moderna son los que más suben. ¿Está bien? Cuando usted tiene Sputnik primero. ¿Cuál tendría que darle? Idealmente es otra de mRNA, Pfizer o Moderna, pero yo podría negociarle también con AstraZeneca. Doctor, esta pregunta es importante porque además usted es jefe médico del Hospital de Niños y le preguntan cuál es su opinión, que generó muchas dudas sobre vacunar a niños de 3 años. Bueno, es una pregunta interesante porque es verdad, generó claros oscuros y cuando en una pandemia se generan claros oscuros frente a la vacuna no es bueno. Yo diría lo siguiente, yo creo que la vacuna que nosotros tenemos disponibilidad para chicos de 3 a 11 años es la vacuna Sinopharm, que tiene un excelente perfil de seguridad, es una de las vacunas más seguras. Los datos de eficacia no los sabemos porque fue un acuerdo confidencial. Ahora, si la madre quiere vacunar a los chicos, tienen que llevarlos a vacunar sabiendo que se quedan tranquilos. Y si tiene dudas, consulte con el pediatra, que es quien mejor le va a responder, porque es quien mejor conoce al chico. Lo que no conviene si uno tiene dudas es no vacunarlo y no hacer nada, exactamente. Doctor, Ana María le pregunta, tengo 68 años, obesidad mórbida, soy diabética, asma severa e hipertensa. Tiene las 3 dosis de AstraZeneca. Pregunta si tiene algún nivel de protección alto y si no hubiese sido mejor una combinación de heteróloga de vacunas. Hubiera sido mejor, pero sin embargo es muy interesante porque la vacuna de AstraZeneca en adultos mayores tiene muy buen nivel de eficacia. Y seguro que esta señora Ana, creo que es. Sí, Ana María. En la segunda dosis dejaron pasar más de alrededor de 6 semanas aproximadamente, con lo cual los títulos de anticuerpos de eficacia es muy buena. Diríamos, hay discusión si vamos a tener que dar o no una 4ª dosis. Hay bastante discusión en el mundo, pero para Argentina yo creo que tenemos que terminar con la segunda dosis y avanzar en paralelo con la tercera, ¿no? Doctor, esta es una pregunta que tiene que ver con este debate de los autotest y demás. Es importante, por eso se la trasladamos, la hace Matías Seco. Dice, diferencia entre PCR y antígeno. ¿Cuál es el verdadero? ¿Cuál es el que se hace en la casa? Uno se lo podría llegar a hacer en la casa y cuál es el que hacen en los centros. Perfecto. Hasta hoy Argentina utiliza la PCR, que es un método de biología molecular que requiere equipamiento y que requiere personal entrenado. Pero es el gol estándar, el que todo el mundo acude. Se desarrollaron los métodos rápidos de antígeno con hisopados nasofaringios, que son métodos más rápidos, 20 minutos, 30 minutos, y que tienen una muy buena especificidad con PCR. Pero la sensibilidad es menor que la PCR, pero son los 2 métodos que utiliza el mundo. En los últimos meses se ha incorporado un tercer método que son los autotest, diríamos, que es un método rápido
que usted no utiliza hisopado nasofaríngeo, sino hisopado nasal. Introducen a más que 2 centímetros Claro. el hisopado y usted con un mínimo entrenamiento lo puede hacer en su casa. ¿Está bien? Y eso es, no es PCR, eso es antígeno. El método rápido de antígeno. Perfecto. Eso es eso. Entonces, en algunos países esto se está utilizando cuando se pone tenso el Para sistema. descomprimir. Claro, para descomprimir. Ahora, en Argentina, que está tenso el sistema de testeo, hay una circunstancia que yo creo que vale la pena aclararlo. Va mucha gente a testearse por la duda. Le quiero aclarar a la gente, cuando usted va por la duda, el testeo de hoy que le dio negativo dura 24, 48 horas, no dura más. Va gente a testearse para ir el 31 a estar seguro con los padres. El testeo dura 24, 48 horas. No, digo, ¿cuánta gente conoce? Clarísimo. Segundo, he tenido contacto estrecho con un caso confirmado. Voy a ir mañana. No, tenés que Espera. hacer aislamiento y por lo menos el día 5 o el día 7. ¿Está bien? Porque ir al día 2 o el día 3 o el día... no le va a alcanzar y puede dar un falso negativo. Tenemos mucha de esta gente que está saturando el sistema cuando en realidad deberían ir en su momento. Y esto no hago crítica a la gente, sino digo cómo puedo optimizar para que el resultado que obtiene la gente le sea de valor para analizarlo. Y último queda la gente que tiene que ir Claro. afuera del país. Sí. Hay países que no necesitan PCR, necesitan el método rápido. Por ejemplo, Estados Unidos, con el método rápido usted puede ir. Mucho más rápido, más barato y tiene el mismo valor. ¿Está bien? Doctor, esta pregunta también es importante, es de Anabela de Moreno. Dice, mi hijo tiene epilepsia, ¿se puede poner cualquier vacuna? Sí, es una epilepsia controlada cualquier vacuna. Que igualmente también que consulte a su pediatra, A su neurólogo que lo sí, atiende, exacto. pero una vez que se inscribe seguramente Sí. los médicos también saben cuál aplicar. Otra consulta, doctor, muy de esta época. Mariana Castillo. Estuve con una persona que tuvo contacto estrecho. A mi madre la puedo ver para fin de año, tiene 85 años. Sí, porque ella en realidad es contacto del contacto estrecho. El que tiene que estar aislado es el contacto estrecho. Ella puede visitar a la mamá. Hay un tema que me olvidé de comentarle. Se está evaluando la posibilidad del autotest en el grupo de expertos, porque creo que se puede utilizar eventualmente si el sistema de testeo se pone muy tenso, ¿no? Doctor, acá Sandra Colelia, esta pregunta es muy importante porque a mí me la han hecho al menos mucha gente y es importante su opinión. Le dice el pediatra, no quiere vacunar a los chicos, mi hija tiene 19 años y no quiere que se vacune. Más allá de que yo las vacune, ¿por qué algunos médicos dicen que no los vacunemos? ¿Qué tendría que hacer en ese caso cuando un médico que es de toda la vida de su familia le dice que no se vacune? Bueno, en primer lugar, yo le doy la respuesta mía. Yo tengo nietas adolescentes con las cuales las he vacunado. Y es interesante, porque Argentina decidió vacunar a los adolescentes con lo que en teoría se dice una de las mejores vacunas que es Pfizer, diríamos. Me sorprende que haya colegas que no quieren utilizar vacunación de los adolescentes, porque los adolescentes es un grupo que por su movilidad social y características hacen brotes, como ocurrió en muchas escuelas secundarias. Entonces, los adolescentes deben vacunarse sin ninguna duda. La señora puede ir a vacunarlos sin necesidad de... Ya los vacunó ella, pero es importante el mensaje. Cuando un médico te dice no los vacunes, igual andá y vacunalo, es su opinión. Definitivamente. Yo creo que si el colega dice no los quiero vacunar, yo no tengo duda de que hay que vacunar, especialmente a los adolescentes. Preguntas que vuelven a ser también como desde el inicio de la pandemia, pero ahora por la variante Omicron, porque pregunta Edith, si voy a una pileta, ¿la variante Omicron se puede transmitir por el agua? Si está bien clorada, no. No, es un virus sensible al hipoclorito de sodio, el agua de lavandina, ¿no? Bien. Diego Alberto Colombo le pregunta, doctor López, ¿con 2 dosis se puede terminar internado? Bueno, ahí mostró, ¿no? Hay algún riesgo de que pueda quedar un internado, pero siempre de menor intensidad. O sea, el requerimiento con un individuo vacunado con 2 dosis de terapia intensiva es muchísimo menor, como mostró Ignacio, que el que no está vacunado o el que tiene una dosis. Hoy por hoy, el que tiene una dosis no está protegido.
para las variantes que están circulando. Doctor, España dispuso que ante una persona que tiene esquema de vacunación completa, si es contacto estrecho a esa persona, no tiene que hacer el aislamiento. Ya se empieza a discutir eso. ¿Qué visión tiene esto? Yo soy un poquito más conservador en esto. Creo que nosotros vamos a achicar el periodo de cuarentena. Está bien que lo tenemos en 7 días hisopado o en 10 días y no hisoparse. Hoy lo vamos a reducir a 5, teniendo en cuenta cuántas dosis de vacuna hay. 5 e hisopado y ya de alta. Estamos justamente evaluando eso, exacto. Pero debemos recordar, Ignacio, que nosotros tenemos solamente 5 millones de vacunados con 3 dosis. España es mucho más. Claro. Entonces ahí hay que ser un poco cauto en el timing, ¿no? En qué momento podemos hacer esto. Achicar el periodo de cuarentena, yo creo que estoy de acuerdo. Estados Unidos ya lo recomendó, el CDC, y el comité de expertos está trabajando fuerte junto con el ministerio. Creo que hoy y mañana tenemos alguna respuesta en eso. Mañana Bien. puede haber novedades. Yanni Picayo le pregunta a usted, ¿qué está ocurriendo con el virus en las embarazadas? Si el virus afecta a la embarazada, puede ser una enfermedad grave, pero no genera teratopatía. O sea, no daña al feto. Ese es el primer punto. Pero da una enfermedad más grave que si no estuviera embarazada. Por eso es que a la embarazada hay que vacunarla, diríamos, ¿no? Y esto es fundamental para evitar que no se enferme ella. Pero aparentemente por ahora, y se han dado millones de dosis en embarazadas, no hay efecto deleterio en el feto, ¿no? Doctor, hoy sobre todo la gente que recibe la tercera dosis, hay mucha combinación de vacuna. ¿Todas las vacunas disponibles en la Argentina pueden ser combinables entre sí? Yo ahí voy a dar mi opinión personal. Yo creo que hoy las vacunas heterólogas mejores son una dosis de una vacuna vectorial y la segunda dosis o tercera dosis una vacuna de mRNA. ¿Le podemos poner nombre, doctor, Sí, para la gente que nos está viendo? Sputnik o AstraZeneca, segunda dosis o tercera dosis, Moderna o Pfizer. La vacuna que, por los datos que hay, no es ideal para usarla como heteróloga es la Sinopharm. Por eso se dio una dosis adicional a aquellos que tenían 2 dosis con Sinopharm. ¿Está bien? La que más levanta anticuerpos es cuando usted da primera vectorial y luego una de Moderna o Pfizer, ¿no? La vectorial es Sputnik o AstraZeneca, son las que levantan más títulos, mayor cantidad de anticuerpos. Bien, doctor, nos cuenta Perla que está embarazada de 30 semanas y le dieron como primera dosis la vacuna CanSino y no le aplicaron una segunda dosis con 30 semanas de embarazo. Dice que está preocupada que cuál debería aplicarse y si se la tienen que aplicar de manera inmediata. Bueno, en primer lugar, la CanSino junto con la de Johnson & Johnson son las 2 vacunas que se prepararon, son 2 vacunas vectoriales que se prepararon para monodosis. Pero ¿qué pasa? La variante Delta y especialmente la variante Omicron ha hecho que estos 2 laboratorios estén trabajando si es necesario una segunda dosis. ¿Está bien? Ahora, está en 30 semanas del embarazo, diríamos, uno para aplicarle tendría que aplicarle otro tipo de vacuna, como Pfizer o Moderna. Yo personalmente la aplicaría porque hay mucha circulación de Omicron y de Delta todavía, ¿no? Doctor, recién preguntábamos a Felipe Miguel, ministro jefe de gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, el tema del transporte público. Usted, si bien dice, bueno, hay que vacunarse, ¿le preocupan imágenes en el transporte público, ya sea en ciudad, en provincia, en Córdoba, en donde se están dando los focos, que la gente esté viajando tan pegada? Siempre en lugares semicerrados o cerrados, como es un transporte público, por más que la gente use barbijo, está el riesgo de esto, ¿no? Ahora, si otros restringimos el transporte público, se restringe muchas otras cosas colaterales, ¿no? Desde el punto de vista social y económico. Así que yo por ahora estoy jugado a que se aumente la vacunación. El barbijo, ¿por qué yo lo rescato siempre? Porque el barbijo disminuye un 50% de riesgo de contagiarse. Y esto no es un tema menor, es un paquete importante, ¿no? Y el distanciamiento social agrega otro 25% de disminuir el riesgo de contagiarse.
Y eso es por cual uno hace hincapié en estos temas, ¿no? Bien. Doctor, lo queremos sumar a esta conversación que vamos a tener con Patricio de la Barra, porque hoy en Brasil Bolsonaro dijo que no iba a vacunar a su hija tiene 11 años. Ya viene Bolsonaro, el presidente de Brasil, teniendo fuertes acusaciones contra el organismo que regula la vacunación a menores, que la reguló en las últimas semanas, y ahora dijo, ¿no?, que él a su hija no la va a vacunar y que además está buscando quiénes fueron los irresponsables, dice él, que aprobaron la vacunación en menores. Patricio, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Sí, efectivamente, Jair Bolsonaro, lamentablemente, una vez más, va contra la ciencia, contra la medicina, porque es efectivo que acá en Brasil las vacunas están dando un muy buen resultado. Ahora, entre 5 y 12 años, lamentablemente, la Anvisa recién está consiguiendo la aprobación, después de mucho discutir, después de mucho conversar, de 5 a 12 años. Ahora, él dice que a su hija Laura él no la va a vacunar porque no existe ninguna tesis efectiva de que esto realmente funcione en menores de 12 a 5 años y que no tenga efectos colaterales. Ahora, esa noticia que estarían persiguiendo algunos directores de la Anvisa que se habrían opuesto, y efectivamente aparecieron los nombres, y inclusive con las fotografías, no hubo una manifestación muy fuerte y vehemente por parte del gobierno, ni tampoco del Ministerio de Salud, sino que se le pide al Supremo Tribunal Federal que actúe para saber si efectivamente esa vacuna puede ser dada a partir del día 3 de enero o no puede ser dada, dependiendo de las posiciones que hay desencontradas en varios organismos nacionales e inclusive internacionales, como lo citó el propio Jair Bolsonaro. Es decir, que hay varios países del mundo que la están utilizando, pero no saben hasta el momento cuál es la efectividad que tiene esta vacuna. Ahora, la mayoría de las personas en esta encuesta pública que se hizo, la mayoría está por la vacunación de los menores, ¿no? Eso te quería preguntar, Patricio. El discurso de Bolsonaro de no vacunar a su hija, ¿prende en la gente o el nivel de vacunación hoy en Brasil es alto? No, lamentablemente el nivel es... No, perdón, por un lado, felizmente él no prende entre la población porque el nivel es altísimo. Por ejemplo, en São Paulo ya hay el 98% de las personas que están con 2 dosis y un alto porcentaje con la tercera dosis. Ya se está pensando incluso el próximo año hacer una 4ª dosis de refuerzo y la gente está ocurriendo. Ahora, hay aproximadamente 7 millones de personas que no es porque le crean o no a Bolsonaro, sino que ellas mismas tienen convicciones, incluso lo han manifestado públicamente, de que no están de acuerdo todavía con una vacuna que es incipiente, que no tiene un efecto eficaz y que aún vacunándose las personas adquieren el virus y lo transmiten, es decir, que es lo peor, porque hay muchos asintomáticos que no saben que tienen la enfermedad y lo transmiten a otras personas. Entonces, ellos piensan, por lo menos lo que yo he escuchado acá, incluso en las redes sociales, es que la vacuna tendría que tener un plazo de madurez mayor para poder ser colocada o inoculada en las personas, en los seres humanos. Son 7 millones de personas que no han concurrido a vacunarse. Bien, Patricio, y aprovechamos también para preguntarte cómo está la situación en Brasil con respecto a la variante Omicron. Bueno, han aumentado los casos sustancialmente, han aumentado los casos, incluso ya se ha dado caso de que esté circulando en Brasil, es decir, ya con una generación local, porque los 69, 70 casos que habían eran todas personas que habían viajado a los países en donde está proliferando esta nueva variante, pero ya hay casos acá en Brasil. Yo no sé si efectivamente son la mayor parte de los casos que últimamente se han detectado, porque hay un aumento del número de personas que se ha contagiado y no así el número de personas que ha tenido problemas de salud, es decir, mayores. Por ejemplo, los hospitales no están repletos como estuvo en una época con personas que estaban contagiadas con el COVID y sí con esta influenza y con algunas otras variedades de la gripe bastante fuerte. Incluso yo soy uno de los afectados, tuve que ir a un hospital a esperar 5 horas para que me pudiesen atender, una gripe bastante fuerte. Y la influenza incluso es un recado para la gente que viene desde fuera, que tome mucho cuidado con el contagio porque es tan complicado como el efecto del COVID. Lógicamente, claro, no va a morir por causa de eso, pero sí lo va a pasar bastante mal. Bien. Patricio, cuídate entonces y te agradecemos esta comunicación. No, por favor, que estén muy bien ahí, Rosario, todos ustedes, y espero que los que vengan acá lo pasen lo mejor posible y sin esta posibilidad de contagio que ha proliferado mucho en Río principalmente y en São Paulo.
Doctor López, la última para despedirlo, agradeciéndole que haya venido. La gente el 31 se va a reunir con su familia, lo ideal sería que no ocurra, pero reuniéndose, ¿cuáles son las precauciones más importantes que le puede decir? Está bien. Deme un segundo porque Sí. me dejó la pelota picando. Ah, Bolsonaro. sí, claro. Por obvio, supuesto. Sí, obvio. claro. Patee, Exacto. doctor. La vacuna que de 5 a 11 años es la vacuna de Pfizer. Es la vacuna que tiene un estudio publicado de eficacia y seguridad con una eficacia del 91%. Digamos, para ese grupo de edad. Eso para que Bolsonaro Tome nota. estudie un poco. Con respecto a los consejos, en primer lugar, diría, me gustaría que todos los que asistan estén vacunados con 2 dosis. ¿Está bien? Segundo lugar, al aire libre, cualquier lugar, terraza, digamos, parque adelante, jardín o ambientes muy ventilados. Tercero, diríamos, utilización del barbijo salvo al momento de comer y al momento del brindis. Cuarto lugar, diríamos, si tuvieron algún contacto estrecho en los últimos 6 días, no vengan. Por cariño a que haya algún veterano como yo que tiene riesgo de hacer una enfermedad más grave. Y por otro lado, diríamos, es asegurarse que el adulto mayor, si es posible, tener 3 dosis. Con ese esquema yo creo que haría una fiesta. Ahora, no vaya a hacerse la PCR porque no tiene ningún sentido, diríamos, y en segundo lugar, no entre con el barbijo y a los 2 minutos tape el codo, como hacen muchos, ¿no? O cubre la mandíbula. Así que esos serían un poco los conceptos que uno tendría desde el punto de vista de autocuidado, ¿no? Bien. Doctor López, muchas gracias por venir y un muy buen año. Igualmente, ustedes, muchas gracias por invitarme realmente, ¿no? Por favor.